en situaciones cuando nos sentimos ofendidos, humillados, decepcionados, heridos. Nos vemos en el derecho de enjuiciar al otro y poner a Cristo en el centro en situaciones inhóspitas. Nos olvidamos de Él y en esos menos momentos pensamos en Él. Hoy hablaremos acerca de la ira, de esta ira que cada uno de nosotros nos confronta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Te doy gracias por confrontarnos con tu palabra, Señor. Gracias por esa ira a través de tus palabras, que vamos a nosotros a la Biblia, Señor, para confrontar nuestros corazones. Sé tú con nosotros en este sermón, Señor, para transformarnos, para que veamos la necesidad en ti de ir a la cruz, de necesitarte en cada uno de nuestros días. Amén. En Proverbios 19:11 dice: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Y este proverbio lo vamos a estar repitiendo constantemente durante todo el sermón. Para ello vamos a abordar esta mañana 3 puntos que pueden ver en la pantalla. El primero vamos a hablar del origen de la ira. El segundo, el engaño de nuestra ira. Y el tercero va a ser sobre la cura de nuestra ira. El origen de la ira. Como todos hemos experimentado la ira en nuestras vidas y a menudo esta ira desencadena ofensas o errores de otros, en ocasiones por no tener el control de esas situaciones. Sin embargo, esta ira nos puede llevar a pecar, nos puede llevar a dañar las relaciones con los otros y peor aún, a dañar la relación que tengamos con Dios. Cuando hablamos de la ira humana, hablamos de reconocer el pecado en su naturaleza. ¿Cuántas veces hemos ignorado a alguien porque nos hizo enojar? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que has cometido violencia contra alguien? No, yo nunca. ¿Has insultado con groserías porque estabas enojado o enojada con las personas que dices que amas? ¿Has aplicado la ley del hielo porque tiene que pagar sus ofensas que te hicieron a ti? ¿Te has desinteresado y no has hecho esa llamada porque estás ofendida, ofendido? Desde la caída de Adán y Eva, la humanidad ha estado marcada por el pecado, que ha corrompido nuestras mentes y corazones. Como resultado, experimentamos una variedad de emociones, entre ellas la ira. Recordamos otra vez Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Te has puesto a pensar en las situaciones o personas que te han hecho enojar? ¿Has notado qué tan vulnerable eres? En esa introspección que tú haces o a lo mejor no has hecho, ¿te has notado tu lado violento? ¿Has notado cómo cada parte de tu cuerpo empieza a cambiar? Tu volumen de voz empieza a subir, tu cara se empieza a transformar, empiezas a fruncir el ceño, todo empieza a cambiar en ti. Para quienes me conocen, saben que doy clases en secundaria y en prepa. Y es muy curioso cuando llegan los alumnos que se pelean en la escuela. Maestro, ya vinieron estos dos porque se pelearon y el 90% de los problemas es el mismo. Es que me vio feo, maestro. Nosotros somos como esos niños que se pelean unos con otros y a lo mejor no es porque nos vio feo, sino nuestra ira es muy sensible a cualquier cosa que no nos parezca. Esto pasa porque cuando nos alejamos de Dios y ponemos nuestro oído, mente y corazón en nuestros ídolos, la ofensa se potencia. No voy a permitir que me hables así. ¿Tú quién te crees? Nos apresuramos a contar nuestra historia y la versión de nuestros hechos, donde nosotros, ¿qué creen? Somos la víctima. En donde nos apresuramos a no tener buen juicio, como dice Proverbios, que dice, espérate, sé paciente, sino a sentirnos nada más bien. Entonces, entendemos a lo mejor quizá con esto que la ira es mala. ¿Es malo tener ira? La gente del echaleganismo y positivismo te dice, no te enojes porque te puede hacer daño. No te enojes porque es una emoción negativa. Entonces, ¿cuándo nos podemos enojar? ¿En verdad es malo enojarse? La respuesta es no, no es malo enojarnos. No es malo sentir ira. Todas las emociones que sentimos fueron hechas y creadas por Dios, con un propósito. Enfócate
Enójate de esas injusticias, de la violencia, no aceptes el pecado, no aceptes tu pecado. Pero nosotros nos enojamos y pensamos, quitamos a Dios de su lugar y nos ponemos nosotros y enjuiciamos al otro porque es que llegó tarde, es que mi tiempo es muy valioso, es que tocó mis cosas, es que mi dinero y mis cosas son muy valiosas. Tocan o hieren nuestros ídolos. Nos enojamos porque Dios no hace lo que yo quiero que haga Él. Dios se enoja contigo y conmigo. ¿No se supone que Dios es amor? Para esto la respuesta es sí. Dios se enoja, pero la diferencia es que Él se enoja del pecado. Se enoja de tu pecado, se enoja del mío. Se enoja y en su enojo podemos ver su amor. ¿Estás de acuerdo con esto? Para muchas personas que no entienden la Biblia ni la fe cristiana es incompatible ver un Dios que puede ser de amor y puede al mismo tiempo estar enojado con la humanidad. Piensan que eso es una contradicción, pero así mismos, si analizamos profundamente, la ira de Dios es la manifestación de que Dios realmente nos ama. Fíjense muy bien en esto, la ira de Dios es reflejo infinito del amor de Dios. En todo el mundo se cometen injusticias, y no solamente en el ámbito de leyes, en el ámbito de los países por discriminación, racismo, sino me refiero a un ámbito más personal. ¿Cuántas injusticias se cometen porque no le agradecemos a Dios por su bondad? ¿Cuántas injusticias se cometen en cada palabra de condenación y juicio que expresas? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que enjuiciaste a alguien y lo menospreciaste en tu corazón porque sentías ira o enojo? Puede ser a lo mejor millonarios, políticos, gente famosa, tus vecinos, Efraín, Karina, no sé. ¿Cuántas injusticias cometemos en nuestra ira? En cada sentimiento de envidia, celos, rencor, deshonra a tus padres, deshonra a tus padres. En cada que pensamos en decirle a alguien en su cara, la próxima vez te lo voy a guardar y la próxima vez que te vea te lo voy a decir en tu cara, por esa sed de venganza. Y si Dios es amor, no puede ignorar esas injusticias. Tiene que estar enojado contra todo lo que hacemos tú y yo. Imagina eso multiplicado por todas las personas del mundo. Ahora imagina eso por toda la historia de la humanidad. Imagina el tamaño que debe ser la ira de Dios. Timothy Keller en una de sus frases dice, la grandeza del sacrificio de Cristo es disminuido si minimizamos la ira de Dios. Qué confrontante es esto, ¿no? ¿Podrá Dios olvidarse de los feminicidios? ¿Podrá Dios olvidarse de las violaciones o de los secuestros? ¿Podrá Dios olvidarse de los niños que han sido maltratados? ¿Podrá Dios olvidarse de quienes invadidos por la lujuria ven pornografía o ceden a su adicción como el alcohol o las drogas? ¿Podrá Dios olvidarse de las infidelidades, del adulterio? ¿Podrá Dios olvidarse de los abortos por nuestro egoísmo? ¿Podrá Dios olvidarse de tu insensibilidad por ayudar a los otros cuando tenía la oportunidad de hacerlo? ¿Podrá Dios olvidarse de esa división entre hombres y mujeres, esa lucha que tenemos constantemente? ¿Podrá Dios cerrar sus ojos y decir, no pasa nada, ustedes hagan su propia justicia? La gente que no conoce la Escritura y que dice que la ira de Dios es incompatible con su amor es falso. Al contrario, la ira de Dios es la muestra de amor más maravillosa y perfecta de que Dios no es indiferente ante la maldad y el sufrimiento, que va a traer justicia sobre esto. ¿Estás de acuerdo con esto? Veamos cómo nuestra ira puede provocarnos ceguera, puede nublarnos la vista y nos engaña en cada una de nuestras acciones en este segundo punto, que es el engaño de nuestra ira. Y regresamos a nuestro Proverbio 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Has pensado cuántas veces tú y yo hemos encendido la ira de Dios? ¿Cuántas veces hemos minimizado nuestro pecado y decimos, ay, nada más una siesta, nada más lo ignoré tantito, ni que fuera tan grave, no es una violación, no estoy matando a nadie? ¿Te has preguntado qué podría ser tan atemorizante que experimentar la ira de Dios? ¿Qué pasaría si Dios terminara con esa ira en todo el mundo? Tim Keller nos recuerda,
Si Dios eliminara todas las fuentes del mal del mundo, ya no estaríamos aquí. Pues el mal está dentro de nosotros. La próxima vez que te pregunten por qué Dios no detiene el mal, tienes que decirles entonces que tendría que arrasarle con todos, consumirnos a todos los habitantes de la tierra. En cambio, la ira que sentimos cuando queremos gritar, cuando queremos transformar las cosas y nos cambiamos en ese monstruo de la ira y deseamos romper y destruir lo que está a nuestro alcance, cuando los insultamos a los demás, cuando no tenemos el control de las cosas, cuando nuestra ira se convierte en un patrón dominante de nosotros, nuestra ira tiene una motivación incorrecta. Es cuando hemos sido engañados por nuestra ira y minimizamos nuestro pecado. A diferencia de tu ira y la mía, notamos que la ira de Dios tiene una diferencia abismal. La ira de nosotros está encaminada a un ídolo. La ira de Dios está encaminada al pecado. La Biblia nos advierte contra este punto de la ira descontrolada que tenemos y que puede conducirnos al pecado y dañar nuestras relaciones con los demás y con Dios. En Efesios 4, 26, 27 se dice: si se enojan, fíjense bien, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol y no den cabida al diablo. Aquí se nos insiste en manejar nuestra ira de una manera apropiada y a no permitir que se convierta en una puerta de entrada para el pecado y la influencia del mal. Es importante comprender que la ira en sí misma no necesariamente es pecaminosa o negativa. De hecho, algunas situaciones pueden ser respuestas apropiadas y saludables. Por ejemplo, la ira puede ser señal de que algo está mal o injusto y puede motivarnos a tomar medidas para corregir esa situación. En la Biblia encontramos un pasaje muy hermoso en el que Jesús mismo experimentó ira. El episodio se conoce como la purificación del templo y se encuentra en Evangelios Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo 21, 12 al 13, que pueden ver en pantalla, dice: Jesús entró en el templo de Dios y expulsó a todos los que estaban comprando y vendiendo en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Imagina que Jesús llegara a nuestra iglesia Fuente de Redención y nos encontrara vendiendo, haciendo trueque o negocios, que viera con qué facilidad nos vendemos a nuestros ídolos. Que viera personas enojadas con Dios porque no es posible que me vaya mal si me porto bien. Que viera personas que están por un noviazgo que no tienen. Que viera personas que son inconstantes porque no les cumplió Dios en la semana, o porque se enojaron con alguien de la iglesia y no lo quieren ver. Personas que en su matrimonio se enojaron y no desean pasar el momento incómodo de estar distanciados dentro de la iglesia. No era para menos el enojo de Cristo a los cambistas y vendedores, quienes estaban explotando a los adoradores al cobrarles precios exorbitantes por animales que necesitaban para los sacrificios. Tal como nos recuerda John Stott en una de sus citas, la ira es una emoción adecuada cuando se dirige contra el pecado y la injusticia. Pero el desafío para el cristiano es no pecar en su ira. Cuando regresamos a releer Proverbios 19:11, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. No se refiere a que pasemos por alto las maldades e injusticias que vemos o vivimos. No significa que cerremos los ojos y cedamos ante las maldades nuestras o de los otros. Significa poner a Dios en el centro de nuestros corazones, pensar en la decisión que tomamos para glorificarlo a Él. ¿Cómo es esto? La pregunta confrontante esta mañana es: ¿cómo seguir amando a quien me ha ofendido? Para amar a quien te ha ofendido es necesario buscar constantemente la sabiduría de Dios. En nuestra ira, aplicar los principios divinos para manejar esa poderosa emoción de manera justa y constructiva. La sabiduría nos guía hacia una forma más adecuada de lidiar con nuestra ira, alineando nuestras emociones con la voluntad y carácter de Dios. Tenemos que distinguir sentirnos indignados por situaciones realmente injustas y diferenciarlos
si reaccionamos con ira sin fundamento debido a nuestro ego o emociones descontroladas. Para hacer esta distinción tenemos que ir a la cruz. Tienes que ir a Cristo. Pues invadido por el engaño de nuestra ira solucionará problemas, corres el mayor peligro de que tu ira es suficiente para controlar tu entorno. Qué complicado y difícil es responder con amor y paciencia. Y se hace complicado y difícil porque realmente no buscamos la sabiduría de Dios. Nuestro corazón roto busca venganza, castigo, buscamos nuestra propia justicia. En esa lucha tenemos con nuestra ira para acercarnos a Dios y permitir que dirija nuestros corazones. Estamos, como lo decía Efraín, estamos encaminados a la oración. Estamos encaminados a depender de Él. Cuando nos dejamos guiar por el buen consejo y sabiduría de Dios, nos guiará a respuestas más justas, amorosas y constructivas, transformando nuestra ira en una fuerza que promueva el bien y reconciliación, un crecimiento espiritual en nuestras vidas. ¿Te das cuenta que tenemos la necesidad de curarnos de nuestra ira? Y esto nos lleva al tercer punto, la cura de nuestra ira. La esperanza que tenemos en cambiar nuestra ira está en el Espíritu Santo, que habita en nosotros y nos conduce a Cristo. A lo que nos recuerda Sproul con la siguiente frase: la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita para controlar nuestra ira y responder con paciencia y amor, reflejando el carácter de Cristo en nuestras relaciones. Y otra vez vamos a al mismo Proverbio 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Y una y otra vez recordar, porque nuestro orgullo en la ira se hace más sensible. No hagas oídos sordos porque pronto puedes olvidarte de esto. Cuando salgas de aquí y estés envenenado, envenenada de tu ira, una y otra vez enfócate en Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Pero ¿cómo ser sabios en nuestra ira? ¿Cómo le hago para curarme? La respuesta siempre es Cristo. Cristo te sana, acércate a Él, acércate al Evangelio, escucha el Evangelio con corazón abierto. Sé sincero, ora y dile las situaciones que realmente te aquejan. Pide sabiduría para que te guíe en tu camino. El Evangelio nos da instrucciones para el control de nuestra ira, no pasar por alto estos proverbios que te guían, que te confrontan, que te incomodan. Porque si alguna vez yo estoy enojado contigo, o tú estás enojada o enojado conmigo, o te enojas con las personas que amas, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, no puedes ya que no puedes hacer nada porque dijiste algo peor que groserías, insultaste con los más viles tratos, les gritaste hasta sentir que ya no tenías aliento, regresa a la cruz, porque con la sangre de Cristo ha sido perdonada tu ira. Fíjate bien en esto, con la sangre de quien nunca proliferó grosería alguna, ni humilló, ni calumnió a nadie, con esa sangre has sido perdonado. Con su sangre que te ha perdonado Cristo, con la sangre que muchas veces a quien has insultado, lo has ignorado, lo has rechazado, lo has despreciado, porque las cosas no son como tú quieres que sean. Porque vivimos en un mundo roto, porque despreciamos y rechazamos a otros. Con esa sangre de Cristo, de quien tomó el lugar en la cruz, que te tocaba a ti y a mí, has sido salvado. De que en ese momento Dios derramó toda la ira por el pecado, por tu pecado, por nuestro pecado. Busca en Cristo Jesús sabiduría que nos ha sido dada, donde encontramos justificación, salvación, liberación. Solo Dios hecho hombre, solo Jesucristo experimentó la misma condición de cada uno de nosotros, la condición humana, de aquellos que vino a salvar de muchas maneras. Tuvo sed, lloró, se cansó, tuvo emociones como el miedo, la ira, pero nunca pecó. A lo que Hebreos 4:15 nos recuerda, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y hacer de ese Dios que debería castigarnos, ha hecho un Padre que nos dice, ven a casa, ven conmigo,
Aquí hay un oído que siempre escucha. Aquí tienes toda la paz que necesitas. Ven aquí, tengo el anillo de compromiso para que yo te lo ponga. Aquí hay un vestido nuevo, aquí tienes la comida que más te gusta. Vamos a hacer una fiesta, vamos a cenar, vamos a bailar, vamos a celebrar que tú estás invitado a esta fiesta. Ven, tú eres el invitado más importante para mí. Encontramos en Jesucristo un Padre que nos recuerda en todo momento, ven que yo tomé tu lugar. Sobre mí ha caído el castigo que tú merecías por tus pecados. Por tu ira descontrolada y irracional, nos dice con mucho amor en Proverbios 19:11, ven y cobíjate en mi buen juicio, en el perdón y liberación que entrego a tu corazón roto. A tu corazón que se llena de ira, ven a ser transformado a través del Espíritu Santo para recibir amor, paciencia, bondad, fe y templanza. Leyendo esto, recordamos a Tim Keller en una de sus citas que nos dice, cuando estés naufragando por un gran enojo, por la causa que sea, por cualquier clase de preocupación, cava profundamente en ti y descubre cuál es el deseo que amenaza tu corazón, el ídolo. Y di esto, tú ni me has hecho ni me puedes destruir, ni tampoco me puedes librar porque no has muerto por mí. Muy confrontante esto, lo voy a leer una vez más. Tú ni me has hecho, ni me puedes destruir, ni tampoco me puedes librar, porque no has muerto por mí. Cristo sí lo hizo y quiere y puede librarme, así que no necesito tenerte. El Señor es quien me dará lo que verdaderamente necesito. En esta cita podemos ver el peligro que tenemos de nuestros ídolos. ¿Cuál es el ídolo que saca tu ira? ¿Quién es la persona que más ira te provoca? ¿Qué o quién te descontrola y te saca de tus casillas? ¿Te enojas para sentirte bien? ¿Te enojas cuando no has comido? ¿O te enojas como ahorita que hace calor? ¿O porque no has dormido bien? ¿A qué ídolo vas cuando estás molesto o enojada? La invitación que nos hace Proverbios 19:11 es que vayamos al Evangelio y descansemos en que nuestros ídolos no van a superar a quien nos ha creado. Descansemos en que Cristo en la cruz ha pagado tu pecado y el mío. ¿Puedes descansar en esta verdad? Descansemos en el cobijo de Cristo, en su buen juicio para sanar nuestro corazón. Descansemos en que Cristo nos libera a ti y a mí de este descanso y recordémoslo con nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque con tu sacrificio, Señor, nos diste un ejemplo a seguir, porque necesitamos en nuestras vidas los Proverbios 19:11, porque necesitamos guiarnos por esa sabiduría que tú ya colocaste, Señor, en la Biblia. Señor, encamínanos hacia nuestro pecado, Señor, para ver que no es bueno. Encamínanos para alejarnos de él, para confrontar nuestros corazones, para incomodarnos, Señor. Señor, sé tú con cada uno de nosotros, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.